chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora. Es una doble noticia. Por un lado, que el comité de competición ha desestimado las alegaciones de Osasuna para considerar que había alineación indebida de Íñigo Martínez, es decir, consideran que estaba perfectamente alineado y que no hay nada que discutir en este sentido. Vamos a comentarlo. La otra noticia que me parece de mayor relevancia todavía es la respuesta que ha dado Osasuna a este comunicado, ya no solo atacando a la resolución y diciendo que por supuesto va a recurrir ante el comité de apelación, sino atacando duramente al Barça. Atención, porque le recuerda incluso el caso Negreira. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, Osasuna está hoy muy enfadado. Club Atlético Osasuna hoy no tiene el día, vamos a dejarlo ahí, porque han desestimado sus alegaciones acerca de esa posible alineación indebida de Íñigo Martínez. Ya sabéis que Íñigo Martínez fue convocado con la selección española y el mismo lunes que llega es desconvocado porque tiene una lesión y, bueno, creo que no llega ni a ir ni a desplazarse, ¿no? El Barça envía documentación médica y la federación dice se quita a Íñigo Martínez y se pone a Heisen, creo que es el que precisamente va en su lugar. El caso es que 4 días más tarde de que la concentración con España finalice, el partido con España finaliza el domingo, y 4 días más tarde, el jueves, Íñigo Martínez juega con el Barça frente a Osasuna, ese partido aplazado que tuvo que ser aplazado por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro. Se puso para ese mismo jueves y Osasuna dijo que había alineación indebida de Íñigo Martínez porque no pueden transcurrir menos de 5 días. 5 días es lo mínimo que tiene que pasar entre que un jugador se cae de una convocatoria con su selección y vuelve a jugar con su club. En este caso, como habían transcurrido solo 4, pues consideraban que había alineación indebida y que le tenían que dar el partido por ganado a ellos, a Osasuna. El Barça presentó sus alegaciones diciendo que la federación les había liberado a Íñigo Martínez de su compromiso y por tanto no se había incumplido ningún artículo. Íñigo Martínez estaba perfectamente alineado y no había nada que impugnar ni absolutamente nada, ¿no? Esto se ha resuelto hoy por el comité de competición y han resuelto en sentido favorable para el Barça, diciendo que efectivamente en el momento en que la selección nacional libera al jugador, pues no hace falta que transcurran 5 días. Puede ser incluso menos el tiempo que pase desde que se termina la concentración con la selección nacional hasta que ese jugador vuelve a jugar con su club. La parte más resumida y que mejor se explica la tenéis aquí. El comité quiere dejar constancia del tenor literal del artículo 5 del anexo 1 del referido reglamento FIFA e invoca como precedente una resolución del comité de apelación de la Federación de fecha 21 de septiembre de 2006 que decía lo siguiente: en esta resolución del comité de competición se resolvía un caso muy similar, y lo que hace el comité de competición es utilizar esa resolución que se dictó en su momento para confirmar que efectivamente en un supuesto como este no hay alineación indebida. Decía esa resolución de 2006, cuando el artículo 5 del anexo 1 del reglamento FIFA dispone que un jugador convocado por su asociación, o sea, por su selección nacional, para una de sus selecciones representativas no tiene derecho a menos que la asociación en cuestión acuerde lo contrario, está imponiendo un elemento de discrecionalidad a favor de la entidad convocante, dejando a su criterio la aplicación de tal norma prohibitiva y en este caso la asociación, la Real Federación Española de Fútbol, al permitir a los jugadores abandonar la concentración sin imponerles ningún tipo de limitación, así como posteriormente emitir la certificación de desconvocatoria, está manifestando de forma implícita su voluntad de no aplicar dicha norma prohibitiva, entendiéndose con ello que podían jugar con su club, ya que una interpretación a sensu contrario llevaría al club al que pertenecen los jugadores a una situación de inseguridad jurídica por desconocer la decisión que pudiera tomar en cada caso la asociación que convocó a dichos jugadores, con el peligro de instaurar un anómalo silencio administrativo como presupuesto para una prohibición. Es decir, que se entiende que en este caso la selección nacional, había liberado a Íñigo Martínez en el momento en que le sacan de la convocatoria y meten a otro en su lugar. Ya está, hay una comunicación en sus redes sociales, en su página web, diciendo Íñigo Martínez se cae de la convocatoria por lesión, entra Heisen
Eso es más que suficiente para entender que la selección ha desconvocado y ha liberado al jugador que pueda hacer lo que quiera con su club a partir de ese momento. Ese artículo 5 del anexo 1 del reglamento FIFA lo que establece es que es la selección la que tiene que liberar al jugador, y en este caso se entiende que le ha liberado simplemente desconvocándole y convocando a otra persona en su lugar, que generaría muchísima inseguridad en el caso de que se pidiese algo extra, porque si solo sale de la convocatoria y el club no sabe si con eso está liberado o no está liberado, puede jugar o no puede jugar, pues generaría muchísima inseguridad, y lo que hacen es decir, bueno, pues saliendo de la convocatoria y nombrando a otro, ya se entiende que la selección está liberando al jugador, y además no ha emitido ninguna comunicación de me acojo al artículo 5 e Íñigo Martínez no podrá jugar dentro de los próximos 5 días con su club, que lo podría haber hecho la selección española. Entiendo que se podría haber acogido al tenor literal de ese artículo 5, pero como no lo ha hecho, ni ha puesto ninguna limitación, ni absolutamente nada más, se entiende que está liberado y que no hay que respetar esos 5 días que se contienen en ese artículo 5. Club Atlético Osasuna ha emitido un comunicado oficial, por supuesto mostrándose absolutamente disconformes con la resolución del comité de competición, la atacan duramente, es un comunicado muy extenso, no me quiero parar mucho en él porque para mí la noticia está al final del comunicado, pero en ese comunicado evidentemente atacan toda la resolución, dicen que no tienen razón, que hay que aplicar ese artículo 5, que esto genera inseguridad jurídica también para Osasuna, que no están recibiendo el mismo trato que otros clubes, bueno. Una serie de retailas terminan diciendo que por supuesto van a recurrir al comité de apelación, pero antes de decir que van a recurrir se centran en la última parte de su comunicado, en el comunicado previamente emitido por el Barça, un comunicado en el que viene a decir que pelearse así o pelear en los despachos esta victoria por un club con una historia tan grande como Club Atlético Osasuna, pues que no es propio de ellos, ¿no? Como que tienen mucha historia para intentar ganar este partido en los tribunales, en los despachos. Más o menos viene a decir esto. Osasuna no tiene piedad contra esto, contra esta parte del comunicado del Barça, y responde muy duramente atacando e incluso, como decía, recordando el caso Negreira. Para mí casi la noticia más es esto, que Osasuna ataque al Barça recordando el caso Negreira, más allá de que el comité de competición desestimase sus alegaciones por alineación indebida, que más o menos era lo esperado, ¿no? Pero fijaos en la parte final del comunicado de Osasuna. Por último, la entidad manifiesta su sorpresa por el comentario formulado por el Fútbol Club Barcelona de que es impropio de un club con la historia del Club Atlético Osasuna exponer sospechas de un posible fraude cuando resulta muy razonable albergar serias dudas al respecto a tenor de los hechos descritos. Causa estupor que el citado comentario, tan cínico como vacío de contenido, proceda de aquellos que bien harían en revisar sus actuaciones en el periodo más reciente de la historia del Fútbol Club Barcelona. Comentario cínico, comentario vacío de contenido y que causa estupor que encima venga de un club que tiene una reciente historia, que está siendo investigada en un procedimiento penal, básicamente, que están siendo investigados penalmente por ese posible delito de corrupción deportiva, ¿no? Muy duro el ataque de Osasuna. Bueno, el ataque, a ver, lo considero un ataque porque evidentemente les llama cínicos, vacío de contenido, y que harían bien en recordar su reciente historia, ¿no? Entonces sí que creo que es un ataque. Es verdad que el Barça también les ataca antes al decir que es impropio de un club con la historia de Osasuna. Al final es un cruce ahí de comunicados oficiales donde saltan chispas, pero sí que es verdad que me parece un palo duro, un zasca bastante grande de Osasuna al Barça, diciendo que, hombre, que antes de señalar, pues que se miren un poquito hacia adentro, ¿no? Quiero saber qué os parece a vosotros esta respuesta de Osasuna, esta respuesta contundente, insisto, hablando de comentario cínico, comentario vacío de contenido y que causa estupor, que venga de quien venga, ¿no? Que lo que mejor harían es verse a sí mismos y revisar su historia reciente. Quiero saber qué os parece. También, evidentemente, que el comité de competición haya desestimado esa impugnación. Como siempre, dejádmelo todo en los comentarios y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.